muchas gracias. Bienvenidos a esta nueva edición del seminario del MODEMAT. El día de hoy tengo el gusto yo de presentarles a la profesora Jessica Camaño. Jessica es profesora de la Universidad Católica de Concepción. Es especialista en análisis numérico, particularmente con énfasis en sistemas complejos como Navier-Stokes o este que nos va a comentar ahora, flujos magneto-hidrodinámica en medios porosos. Jessica, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, te dejo con la audiencia del MODEMAP. Gracias. Vale, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, lo que les voy a contar ahora es un tema de tesis de magíster de la estudiante Lady Angelo, que de hecho está por ahí, debe andar por ahí, creo que la vi, sí, veo su nombre por ahí. Así que es su tesis de magíster. Trabajamos en conjunto también con Sergio Caucao, que también él me comentó que en algún momento dio una charla, así que también estuvo en el seminario MODEMAT. Y también Sergio Caucao es colega aquí de la Católica, ¿vale? Así que bueno, Sergio y yo trabajamos con Lady, ¿cierto? Y desarrollamos esta tesis, que ya está pronta a defenderse, la verdad. Ok, bueno, la charla la subdividí más o menos en 5 puntos, que es el problema continuo, después nos vamos al esquema de Galerkin, análisis de error a priori, resultados numéricos y un poco de la bibliografía, básicamente lo más importante. Ok, un poco de motivación. Bueno, un poco hablar de qué es lo que es la magnetohidrodinámica. Bueno, la magnetohidrodinámica es una rama de la física, ¿cierto?, que estudia la interacción entre campos magnéticos y fluidos conductores, a grandes rasgos, digamos. Tiene, la verdad, que varios usos. Estas ecuaciones describen o permiten modelar varias cosas, pero en particular, ¿cierto?, puse este ejemplito aquí, nada más que como ejemplo, porque no es algo que nosotros nos hayamos enfocado en trabajar, pero por ejemplo se usa para, por ejemplo, poner ciertos medicamentos. Uno puede conducir esos medicamentos hacia una cierta región que es de interés, utilizando campos magnéticos, por ejemplo. Entonces, ahí están metidas las ecuaciones de magnetohidrodinámica, por dar solo un ejemplo, pero como les digo, hay muchos ejemplos. Nosotros en específico no hicimos ejemplos numéricos, pero no nos enfocamos en este ejemplo en particular, fue simplemente algo para nombrar nada más y ponernos en contexto. Ok, y magnetodinámica, bueno, ya teníamos un trabajo previo con Ricardo, ¿cierto? Con Carlos García también, donde trabajamos la magnetodinámica clásica, que es, cuando uno habla de la magnetodinámica clásica, en realidad es el acoplamiento de las ecuaciones de Navier-Stokes con Maxwell, ¿vale? Ahora, en este trabajo nosotros nos enfocamos en medios porosos, ¿vale? Entonces, como queremos trabajar en medios porosos, ya no es las ecuaciones de Navier-Stokes las más adecuadas, digamos. Entonces, en ese caso, claro, cuando uno piensa en medios porosos, también piensa en las ecuaciones de Darcy, haber acoplado Darcy con las ecuaciones de Maxwell. Pero la verdad que cuando hay números de Reynolds muy altos, por ejemplo, ya no son tan adecuadas las ecuaciones de Darcy. Y en ese caso, algo que se ajusta mejor son las ecuaciones de Brickman-Forchheimer, que son las que están aquí. Entonces, nos enfocamos básicamente, claro, en magnetohidrodinámica, pero en medios porosos y trabajamos con las ecuaciones de Brickman-Forchheimer acoplado con Maxwell. Este problema ha sido trabajado, pero desde el punto de vista continuo, y no hay mucho trabajo. La verdad es que si uno empieza a buscar la literatura, no hay mucho trabajo a nivel de análisis discreto, digamos. Sí, uno puede encontrar en la literatura, por ejemplo, en revistas de ingeniería, ensayos numéricos y todo eso, pero no hay mucho análisis a nivel discreto. Entonces también fue una motivación para nosotros trabajar esto, proponer una formulación y estudiarla a nivel continuo y a nivel discreto. Entonces fue así como partió, digamos, este proyecto, por decirlo de alguna manera.
Ok, entonces aquí yo tengo mis ecuaciones, este sería el sistema, todas las ecuaciones, ¿cierto? Tengo Brickman-Forchheimer acoplado con Maxwell, ¿cierto? Aquí el U es la velocidad, la P es la presión, B es el campo magnético y lambda es un multiplicador de Lagrange que está asociado a la condición de la divergencia nula del campo magnético. Ok, básicamente, claro, si no tuviera este término, tendríamos que F sub m tendría que tener divergencia nula, porque la divergencia del Kerr es cero. Entonces esto nos permite tener algo más general acá también. Ok. Y por otro lado, como tenemos que la divergencia de U es una cierta fuerza externa, G sub F, entonces el U tiene que satisfacer, si U igual a U sub D en la frontera de mi dominio, perdón, no lo dije, pero omega está incluido en R3, ¿cierto? Siempre estamos pensando en un dominio tridimensional. Entonces necesitamos que U sub D tenga, satisfaga esta condición de compatibilidad para que mi problema desde el vamos, digamos, esté bien puesto. Entonces, por un lado, U va a ser U sub D en la frontera de mi dominio, voy a tener traza de tangencial del campo magnético igual a 0, y este multiplicador de Lagrange, lambda, vale 0 también. Ok, en el borde. Y por otra parte, para asegurar unicidad de mi presión, ¿cierto? Necesito incorporar alguna condición, ¿cierto? Porque yo sé que si P es solución, P más cualquier constante, sigue siendo solución. Entonces, para poder fijar esa constante es que se pide que P caiga en este espacio L02 de omega, ¿vale? Aquí está un poco descrita qué son cada una de estas otras constantes. Estas son las fuerzas externas, el coeficiente de Brickman es este nu que va multiplicando el laplaciano, alfa es el coeficiente de Darcy, F el coeficiente de Forchheimer, que está aquí, ¿cierto? Con este término no lineal. P está entre 3 y 4, es un número dado. Este P, la verdad que físicamente tiene sentido entre 3 y 4, pero la verdad que matemáticamente igual se podría haber escogido en un rango más grande, entre 2 y 6, porque igual hubiese tenido sentido. Pero físicamente y según los trabajos que vimos, en realidad eh, se escogían en el intervalo 3-4, que fue por eso que nos restringimos ahí. ¿Qué más? Mu mayor que 0 la permeabilidad magnética y rho es la conductividad eléctrica. Esas serían todas las variables de mi modelo de partida, digamos. Ok, entonces nosotros lo que hicimos fue, claro, proponer, digamos, una formulación variacional asociada a este problema, y la idea fue trabajar, bueno, aquí el experto en Brickman-Forchheimer es Sergio, Sergio Caucao, que ya tiene varios trabajos en el tema, digamos. Y claro, la idea era un poco adaptar lo que nosotros, digamos, parte de las cosas que ya se habían hecho para Brickman-Forchheimer a este problema en específico. Entonces, lo que hicimos fue, en principio, introducir ciertas variables como esta traslación del gradiente. La verdad que, claro, la primera pregunta que cae, ¿por qué necesito una traslación del gradiente y por qué no utilizo solamente el gradiente? Bueno, la verdad es que nos interesa trabajar en espacios donde T tenga traza nula, porque de hecho, claro, al tratar de replicar un poco los trabajos, las cosas que ya habían hecho, digamos, eh, ya había análisis hecho en las cosas que estaban en el E2 con traza nula. Este T obviamente es un tensor, ¿ok? Este ahí es la matriz de identidad, me olvidé decir eso. Y U como es un vector, ¿cierto? Realmente de una matriz. Entonces esto es un tensor. Por otra parte, otra variable que incorporamos fue el tensor de pseudoesfuerzo, que es el clásico, y a partir de esta condición nos damos cuenta que la traza de T es 0, que es lo que queríamos, y de hecho por eso lo escribimos de esa manera, y por otro lado también, a partir de esto, tomando traza, ¿cierto? Porque también este es un tensor, me doy cuenta que la presión la puedo escribir de esta manera. Y lo que hago ahora es eliminar la presión, y la presión, digamos, la reemplazo acá y llego a esta ecuación. Vuelvo atrás. Entonces lo que hago es reescribir finalmente todas estas ecuaciones donde tenía 4 incógnitas inicialmente. Ahora la voy a reescribir. Ya no voy a tener la presión porque la voy a reemplazar por esto.
Y me va a quedar ahora un problema reescrito en estas 5 variables, ¿cierto? Donde finalmente la presión ahora ya desapareció. Y bueno, aquí hay una condición de la cual, que es la que está aquí, que me relaciona el sigma con el G sub f de esta manera, y esta condición en realidad es lo mismo que decir, si vuelvo atrás, la presión es esto, ¿ok? Entonces, como tengo que pedir que P esté en el 0,2 de omega, que tenga integral 0, lo que tengo que pedir es que esto tenga integral 0, que es finalmente lo que estoy diciendo acá. O sea, esa condición que se arrastra es por la unicidad del P. Y las ecuaciones ahora me quedan en términos de estas incógnitas. ¿Por qué? Bueno, porque en Bigman-Forheimer sabemos, nos manejamos bien con reescribiendo el problema de esta manera. Ok, entonces finalmente con el problema con el que voy a trabajar es este. Vale, este D, me olvidé decirlo, el desviador de sigma. En este caso, el desviador de un tensor, el mismo tensor, menos 1 partido por n. Aquí como estamos en dimensión 3, es 3. Es el número 3 por la traza de etapa por la identidad. Entonces, finalmente, este va a ser el problema con el cual voy a trabajar. Bueno, estos términos son términos de acoplamiento. Esto es, bueno, el término de Forheimer. Están escritos en azul porque son términos, digamos, que juegan rol importante dentro del problema, digamos. Algo importante decir que nuestra formulación permite recobrar variables, por ejemplo, y sin necesidad de estar derivando, digamos, sino que a partir de las mismas variables que yo obtengo de mi formulación mixta, yo puedo encontrar, por ejemplo, el gradiente de esta manera. O sea, conociendo el T y el G sub f, que es dato, yo puedo recobrar mi gradiente. Vorticidad también, ¿cierto? Que en principio se define de esta manera, pero la puedo recobrar a partir de T. El esfuerzo también, que está definido de esta manera, también lo puedo recobrar sin problema en términos de las variables, ¿cierto? Sigma, T y mi fuente externa G sub f. Entonces son sin necesidad de estar derivando ni nada, puedo recobrar otras cantidades físicas de interés si es que así lo quisiera. ¿Okay? Entonces es una ventaja del problema, formulado de esta manera, digamos. Ok, les cuento. Entonces aquí lo primero es, a partir de estas ecuaciones, llegar a una formulación variacional. Entonces lo primero que tengo que hacer es multiplicar las ecuaciones de Bigman-Forheimer y también las de Maxwell por funciones test que resulten adecuadas, de tal manera que mis integrales sean finitas, ¿okay? Que mis integrales estén bien definidas. Entonces, en principio, para Bigman-Forheimer voy a dejar un poco la incógnita de qué son estos espacios. Voy a decir que son funciones test adecuadas nomás por el momento, pero vamos a ver cómo tienen que ser elegidas en la diapositiva siguiente. Y voy a obtener estas 3 ecuaciones, digamos. Y para las ecuaciones de Maxwell, vamos a multiplicar contra algo que está en H0 ker. Las cosas que están en H ker son vectores con componentes en L2, tal que el ker de ese vector, que también es algo que está en R3, ¿cierto? Tiene componentes en L2. Ese H ker y H0 ker quiere decir que tiene traza tangencial 0. Entonces, aquí sí tengo claro cuáles son las funciones test. D va a estar en H0 ker y chi es, digamos, el simétrico de lambda, digamos, y está en H01 de omega, de mi multiplicador de Lagrange. Ok, y aquí la verdad que lo que va a mandar el cómo escoja esto va a ser este término de aquí. O bueno, que también después me doy cuenta que son simétricos. Este término me va a indicar cómo escojo los espacios acá. ¿Ok? Entonces vamos viendo. Ahora vamos a especificar esos espacios. Si voy muy rápido, si cualquier cosa me van diciendo nomás, o si quieren preguntar entre medio, me dicen nomás, no hay problema. Vale, entonces tengo los espacios X, Q y M, que no sé cuáles son, pero vamos a ver. Entonces, en principio, el T tiene traza nula y me doy cuenta que en realidad, bueno, esto va a estar bien definido para T y S que estén en este espacio. Ahí no hay problema.
Además, al estar el S en ese espacio, me doy cuenta que esto que está aquí es equivalente a esto. Recordemos que sigma la D es sigma menos 1 partido por N, 3 sigma por la identidad. Entonces, cuando haga I 2 puntos S, el producto punto me va a dar la traza de S nomás que 0. Así que, en realidad, esto es totalmente equivalente con esto, no hay problema. Entonces, esto se reduce a esto ahora. Ya se va el desviador por un lado. Y este punto es importante. Definimos este espacio C. Son las cosas que están en H-Ker con traza tangencial 0 y que satisfacen esta condición para todo chi en H01 de omega, que me doy cuenta que por densidad, es cierto, finalmente puedo recobrar las funciones de clase infinito con soporte compacto, son densas aquí, entonces yo de aquí puedo obtener que la divergencia de D es 0 en sentido distribucional. Por lo cual, en realidad, hablar de esta ortogonalidad quiere decir que en realidad el D está en HDIP 0. El cerito aquí arriba quiere decir que tiene divergencia nula. ¿Vale? Entonces, este espacio es el H0K intersectado con HDIP 0. Este espacio C. Ahora, ¿por qué quiero trabajar con este espacio C? Porque me doy cuenta que el B, ¿cierto?, satisface esta condición. O sea, de hecho, el B va a tener que estar en H0K de omega inter HDIP 0. Satisface que su divergencia es nula y por otro lado también lo van a estar bien definidas las integrales si es que trabajamos en H0K. Entonces, vamos a llegar a que el B, o sea, vemos que el B efectivamente cae en este espacio C, que está continuamente incluido en HS y a su vez está continuamente incluido en L3 más delta, donde este S es un S que depende de la regularidad de mi dominio, el delta también depende de la regularidad del dominio, y lo que es importante es que el S es mayor que un medio. ¿Vale? Entonces, tengo que el B está aquí, y por lo tanto, por estas inclusiones continuas, puedo acotar la norma en L3 en este espacio, ¿cierto? 3 más delta, por algo que está aquí. La norma aquí es la norma L2 más la norma L-Ker más la norma de la divergencia, pero como la norma de la divergencia es nula, me queda la norma H-Ker. Y a su vez también tengo, por las inclusiones de Sobolev, tengo que se tiene esto. Perdón. Ay, se empezó a pasar por otro lado ahora. A ver. Ay, sí, perdón. Que el iPad lo pedí prestado. Así que estoy aquí aprendiendo a usarla mientras. Ya. Ok, entonces tenemos por un lado que mi campo magnético cae en este espacio, por lo tanto tengo este acotamiento, y también para cualquier B que esté en el E6, por ejemplo, o para todo T en este intervalo, tengo esta desigualdad. Ahora, ¿para qué quiero todo eso? Bueno, para poder acotar este término. Y me doy cuenta que este término, aplicando cierto, bueno, Holder, tengo la norma L2, y esto es de tal forma que 1 partido por 2 más 1 partido por esto más 1 partido por esto sea igual a 1, ¿vale? Esto lo acoto de esta manera gracias a esto que está acá, y este lo acoto de esta manera gracias a esto que está acá. Entonces me doy cuenta que para que esta integral sea finita, necesito tener B en el E6, B en el espacio C y D en H-Ker. Entonces, esta integral es finita siempre que ocurra esto. Y esto ya me da un indicio de dónde tengo que buscar los espacios. Ok, entonces el B está en el... Esta integral se repite, ¿cierto?, en otra de las ecuaciones, con lo cual, si busco el U y el B en el E6, estas integrales están bien definidas. Por otro lado, si U y B están en el E6, también estos términos son finitos. También esas integrales son finitas. Y si U y B están en el E6, no le queda otra que estos términos están en el E6 quinto, para que esas integrales también sean finitas. Y es así como me voy armando. Ahora voy mirando los otros términos, y estos términos también definidos, si sigma y tau son tensores en L2, con componentes en L2. Entonces, después de todo este análisis, me doy cuenta que todas las integrales son finitas
si Q, M y X se corresponde con estos espacios, donde este espacio, un espacio, digamos, que no habíamos visto, son los tensores con componente en L2 tal que su divergencia, ¿cierto? Que esta divergencia es divergencia por fila, con lo cual es un vector, tiene componentes en L6/5 de ohms. Así que recién ahora sé dónde me puedo mover. Y ya me doy cuenta que no voy a trabajar en espacios de Hilbert, sino que voy a tener que trabajar en espacios de Banach. Vale, entonces ya tengo claro cuáles son los espacios. Ahora me doy cuenta que aparte de todas esas ecuaciones que tengo, ¿cierto? Voy a armar mi set de ecuaciones, ahora las voy a juntar todas, tengo claro mi espacio, pero hay una condición que estoy arrastrando que es esta, que sigma tiene que satisfacer esta condición. ¿Por qué? Porque dijimos que esta condición venía del hecho de que la integral sobre omega de p tenía que ser 0. Entonces, sigma, aparte de estar en este espacio H-dip 6/5, tiene que satisfacer esta condición. O sea, por un lado, mi función test va a estar aquí, pero sigma va a estar aquí, y además tiene que satisfacer eso. Entonces, no es una condición agradable. Nosotros queremos tener tanto las funciones test como mis incógnitas, todas en los mismos espacios. Pero claro, aquí me dice, claro, están en HDI, pero tiene que satisfacer eso. Es una condición que voy a arrastrar dentro de mis ecuaciones. Pero en realidad me doy cuenta que HDIP 6/5 se puede descomponer de esta manera, como H0 div 6/5 más constantes por matrices de identidad, donde este H0 div 6/5 son cosas que están en HDIP 6/5, pero que tienen integral sobre omega de traza 0. Y de hecho, bueno, esto no es una descomposición ortogonal, ojo, porque estamos en espacios de Banach, no podemos hablar de descomposición ortogonal, así que tenemos que hablar de suplemento topológico nomás. Y tau, cualquier elemento que esté aquí se puede descomponer como tau 0 acá, más constante por la identidad, y sabemos exactamente cuál es esa constante. Se calcula de esa manera. Entonces, HDIP 6/5 ahora se descompone de esta manera, y me doy cuenta que si defino un tensor sigma 0 de esta manera, esta igualdad es equivalente a buscar a sigma 0 en H0 div 6/5. Y entonces finalmente me doy cuenta que todas las ecuaciones que tenían sigma, puedo reemplazarlas por sigma 0, porque no, por ejemplo, por ahí hay alguna que contiene divergencia de sigma, y divergencia de sigma y divergencia de sigma 0 son lo mismo, porque esto es una constante. Entonces me voy dando cuenta que puedo reemplazar todas las partes donde había sigma por sigma 0, y también, gracias también a las condiciones que tenemos, tampoco pasa nada con la función test. Se sigue satisfaciendo para cosas que están en H0 div 6/5, con lo cual ahora recién puedo llegar a una fórmula, al problema variacional, que me queda esto que está acá, y este sigma es el sigma 0, ojo, pero que lo renombramos. Lo renombramos y entonces ahora quedó como sigma, pero es el sigma 0 último que habíamos nombrado recién. Entonces este sigma se busca aquí. Y este es el problema que me queda. ¿Vale? Este es el problema que me queda. Donde mi operador es a su F, bueno, los subíndices F y M, el F hace alusión al fluido y este a Maxwell. Contiene estos términos que están acá, Maxwell, ¿cierto? A su M, B su M también, tiene que ver con la parte de Maxwell. También tengo este B su F, este C su F que contiene este término, C su F, C su M contiene este otro término. Y aquí están mis funcionales. Ok, entonces ya llegué al problema que me interesa resolver. Gracias a esta INSUB que está aquí, me doy cuenta que en realidad este problema se puede reescribir de una forma un poco más reducida. Esta INSUB me permite reescribir el problema un poquito más, de una forma más conveniente, y me permite hacer el análisis donde fíjense que voy a trabajar con un espacio X, donde U va a ser, voy a incorporar todas estas incógnitas dentro de esta variable ahora con esta flechita, este vector. X va a ser el S6, L2 TR de omega, y cruz C. ¿Por qué? Recordemos que esta condición es lo que me dice que la divergencia de B es 0, que está incorporado de manera, ¿cierto?, de manera débil, porque B lo estoy buscando en H0 ker.
Entonces se incorpora que tenga divergencia nula, pero de manera débil. Pero yo puedo hacer desaparecer esta condición y incorporar ahora que el B está en H0 ker, inter HDIF 0, que es el espacio C. Y eso es lo que hago, de hecho. Entonces, del problema variacional, me es fácil llegar al problema reducido incorporando esta condición acá. Y aquí trabajando también en C, por lo cual este término tampoco estaría. Entonces, el problema variacional al problema reducido, que es el que le voy a mostrar ahora, es fácil ir. Pero para regresar, para que ambos problemas sean equivalentes, requiero esta condición IMSUP es clave. Esa condición IMSUP me permite regresar al problema, digamos, ampliado, por decirlo de alguna manera, al problema completo. Pero para efectos de análisis lo vamos a hacer todo en el problema reducido. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner en el contexto de un teorema abstracto, donde calza perfectamente esta estructura y vamos a demostrar existencia de unicidad de solución. Ok. Entonces, el A va a incorporar a las, bueno, está dado un B gorro, tengo este A de B gorro, que depende de la suma de estos dos términos. A de U involucra la parte del fluido, Maxwell, y C, que es el que tiene el B gorro, por eso es A de B gorro, S sub F y C sub M. El B es este B sub F, estas son puras formas lineales. Y este lema lo único que me dice es que ambos problemas, tanto el reducido, el problema al que llegamos ahora, la estructura que estoy mostrando o que está aquí, es equivalente al problema inicial. Ambos problemas son equivalentes y todo pasa, la demostración es básicamente por la IMSUP que le mostraba recién. Esa es la que me permite regresar del problema reducido al ampliado, porque del ampliado al reducido, la verdad que es más o menos directo, e implicancia. Ok. Entonces, análisis del problema continuo. Aquí le puse teorema A, que es un teorema abstracto que se utilizó en un artículo de Sergio y que lo utilizaron para poder trabajar con Brickman. Así que nosotros vamos a ponernos en este contexto, vamos a tener que probar, ¿cierto? Bueno, estos son espacios de Banach reflexivos, separables, ¿cierto? Tengo el kernel de mi operador B, voy a tener que probar, ¿cierto? Este acotamiento, que también A es fuertemente monótono, y por otro lado, ¿cierto? Está IMSUP, y eso me va a permitir probar existencia de unicidad de solución de mi problema, y además también tengo el acotamiento con las constantes exactamente, ¿cierto? Que aparecen acá. Entonces, la idea es ponerme en el contexto de este teorema abstracto, que de hecho la estructura la tengo, y entonces probar la existencia de unicidad de solución. Lo primero es ver acotamiento de las formas lineales, pero la verdad que el acotamiento sale de manera directa, Cauchy-Schwarz, Holder, ¿cierto? Dependiendo de dónde me esté moviendo. Estos términos C sub F y C sub M son los términos que estaban en azul, que involucraban, ¿cierto? Fueron los términos de partida. Vuelvo atrás. Fue como partimos haciendo todo este análisis, finalmente son términos de este estilo. Entonces esto ya vimos cómo se hacía el acotamiento, porque fue de hecho el término que me dijo, que me indicó dónde tenía que buscar mis variables. Entonces ya vimos que eso está acotado. Que se corresponde a esto, y el C es la suma de estos dos, con lo cual si ambos están acotados, también el C está acotado. Y otra cosa importante es que TC de B gorro de B, B es 0, que lo vamos a utilizar para probar la monotonía. Así que, bueno, más adelante, en su momento lo vamos a... Ya, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para analizar este problema? Entonces tenemos nuestro problema, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es utilizar una estrategia de punto fijo. En específico, vamos a utilizar el teorema de punto fijo de Banach. Ese va a ser digamos, un punto importante. Y lo que hacemos es definir un operador T que toma cosas en el espacio C y va a parar a C, toma un B gorro y le asocia a B, donde B es parte de la solución de este problema. Y la única diferencia es que ahora estoy fijando el B gorro con el problema, ¿cierto?, que les había mostrado anteriormente. Dado un B gorro, yo me encuentro
¿cierto? Una solución acá. Y entonces, claro, me doy cuenta que el problema variacional reducido, ¿cierto? Que me interesa estudiar es equivalente a encontrar un B en C tal que T de B sea igual a B, o sea, tenga un único punto fijo. Entonces, eso es lo que me voy a enfocar, en demostrar que T tiene un único punto fijo, y para ello voy a utilizar el teorema del punto fijo de Banach. Ok, entonces, el primer cuestionamiento es ver si T está bien definido. O sea, cada elemento del dominio le corresponde lo más un elemento en el codominio. Entonces tengo que ver si T está bien definido. Y el que T esté bien definido pasa porque hay existencia y unicidad de solución de este problema auxiliar, digamos. Entonces, claro, ¿qué es lo que hago para demostrar esto? Me voy al teorema abstracto. Entonces, ese teorema abstracto, bueno, primero tengo que probar el acotamiento, ¿cierto? De mis formas lineales. Y la verdad de aquí, bueno, hay harta resultado, hay harta tecnicismo, digamos, dentro de todo el trabajo. Me lo voy a saltar, obviamente, porque hay muchas cosas, tratando de decir lo más importante. Quizás lo más importante aquí es este acotamiento que aparece acá, donde aquí igual nos basamos en el resultado de un artículo ahora de Barrett, no me acuerdo bien ahora, como para nombrarlo, pero lo más importante, digamos, para el acotamiento es esto. Por otro lado, también definimos el kernel del operador B. El B es esto. Y en realidad, mirando aquí, bueno, que esto se tiene que satisfacer para todo tau en H0 div 6 quinto, ¿cierto? Utilizando densidad, ¿cierto? Inclusiones de funciones de clases infinito con soporte compacto, qué sé yo, integrando hacia atrás, podemos recobrar que S y el B tienen esta relación, y además podemos recobrar que B tiene condición nula en el borde. Ojo que el B inicialmente estaba en el E6 nomás, pero de aquí yo puedo obtener que S igual al gradiente de B, y S ya hay algo que está en el E2, con lo cual estoy diciendo que B está en el E6, con lo cual está en el E2, porque el E6 está incluido en el E2, y a su vez su gradiente está en el E2, entonces puedo decir que está en H1. Y a su vez tiene traza nula que también se recobra a partir de hacer integración hacia atrás. Entonces, por un lado, el K se corresponde con esto, que es parte de mi kernel, y C es el espacio que ya le había dicho, donde también se satisface esta condición. ¿Para qué quiero estas cosas? Bueno, para demostrar este lema que está acá, que es que, ¿cierto? Este operador es fuertemente monótono. Aquí, bueno, dejé esta demostración, pero en realidad le explico a la rápida nomás, ¿cierto? Uno evalúa las cosas, este C se me va porque dijimos que cuando este término era igual a este término, se me anulaba, que era una de las propiedades del C, con lo cual eso me ayuda a probar esta condición. Por otro lado, este término uno puede demostrar que es mayor o igual que 0, con lo cual, chao, me olvido de él, puedo seguir acotando hacia abajo. Y claro, el punto clave es volver a la norma L6 aquí, de U, B, porque U y B lo estamos buscando en L6, pero de aquí, de las integrales, me aparece una norma en L2. Y claro, y aquí donde uno utiliza esto, este T menos S lo subdivide en dos partes, y una la escribe como el gradiente, agregándola a esta norma L2, y la otra la deja acá. Y ahí puedo formar la norma 1, y como sabemos que H1 está incluido en L6, la norma L6 menor o igual que la norma H1, vuelvo a la norma L6. Para eso era ese jueguito, en realidad, darse cuenta de que el kernel estaba compuesto por estas cosas, porque estamos trabajando, ¿cierto? Ahí. Entonces, bueno, se puede demostrar esto. Y en particular este corolario que está acá, que deriva del resultado anterior, y es algo que vamos a utilizar para probar que la Lipschitz continuidad del operador T. Entonces, tenemos ya dos condiciones, y por último tenemos la condición IMSUB del operador B, que bueno, se puede, la demostración no es, claro, está ahí hace la demostración, pero en HDIP 4/3. Pero uno puede replicarla sin problema para HDIP 6/5. Son las mismas cosas. Cambiarán por ahí algunas constantes de Sobolev, pero básicamente está hecho aquí y, para HDIP 4/3, y se replica para HDIP 6/5. No me preocupo de la IMSUB, con lo cual
con esto ya puedo decir que tengo todas las condiciones I2, I3, I de mi teorema abstracto para poder decir y asegurar que T está bien definido, o lo que es lo mismo, que hay existencia y unicidad de solución de mi problema auxiliar. Y además, gracias a este teorema abstracto, tengo cuál es la cota. El teorema abstracto me decía exactamente cuál era la cota, cómo dependía de los datos, que es esta, y a su vez también me daba una cota para el signo. Todo eso lo saco del teorema este abstracto. Ok, entonces, en principio, ya, vamos bien porque T está bien definido. Oye, cuando me tengáis que cortar, me cortáis nomás porque tú me avisas porque de repente yo me pongo hablando y... Ya, Tranqui, tranqui. ya, vale. Ok, entonces, esa es una primera cosa. T está bien definido. T lleva una bola en una bola para poder trabajar, ¿cierto?, con el teorema del punto fijo de Banach, que es lo que el lema que está aquí me intenta asegurar eso. W, tengo una bola cerrada en el conjunto C, centrada en el origen y de radio R, y asumimos que los datos satisfacen esto, entonces TW está incluido en W, lo cual sale directamente de acá. Claro, si este término es menor o igual que R, es lógico que si tomo un elemento B gorro en R, TDB va a estar igual acotado por R gracias a este mismo lema, de que T está bien definido, me ayuda a demostrar que T lleva una bola en una bola. Y después también demostramos la Lipschitz continuidad del T. Y después de la Lipschitz continuidad, ¿cierto? Tenemos que T lleva una bola en una bola, el Lipschitz continuo, y lo último que falta por probar, ¿cierto? Ahora utilizamos el teorema del punto fijo, ¿cierto? Asumimos que este término que está acá es menor que 1, y entonces podemos asegurar que T tiene un único punto fijo en B. Porque esto que está aquí me ayuda a demostrar que T es una contracción. Pido que este término sea menor que 1, que me doy cuenta que sale directo de este último lema. Si pido que este término sea menor que 1, claramente T, ¿cierto?, es una aplicación contractiva. Entonces, tengo que este término es menor que 1, con eso aseguro que T es una aplicación contractiva y, o sea, finalmente T tiene un único punto fijo gracias al teorema de Banach. Y además la norma de Euler y la norma del sigma están acotados de esa manera. Por otra parte, recordemos que nosotros en realidad partimos de otro problema. Llegamos a un problema, llegamos a un problema equivalente que era un problema reducido. Sabemos que nuestro problema reducido está bien puesto, pero este problema reducido es equivalente gracias a esta condición if sub al problema, digamos, completo. Y entonces, porque recordemos que en el problema completo tenía la variable lambda, que ahora dejaba de estar en mi problema reducido, ya lambda no apareció más. Pero la puedo recobrar y además como ambos problemas son equivalentes, efectivamente también hay existencia y unicidad de solución para mi problema inicial, y además lambda lo puedo acotar de esta manera, ¿cierto?, como aparece aquí, gracias a la condición if sub. Esa misma condición if sub que me permitía probar la equivalencia entre ambos, también me permite probar el acotamiento de este multiplicador de Lagrange lambda. Ok, esta parte ya es más rápida, porque la parte del esquema de Galerkin, digamos, es análoga a la parte continua, se hace más o menos lo mismo, el análisis es similar. Hay ciertos puntos clave. Bueno, primero decirle que para aproximar la variable de la velocidad, ¿cierto? Vamos a trabajar con pk. Para el tensor t, ¿cierto? Pk, recordemos que este era la L2TR, ¿cierto? Ahí se buscaba con traza nula. Este es su espacio de HDIF 6 quinto. Entonces aquí aproximamos por Rabiart-Thomas. Para el campo magnético utilizamos Nedelec. Y para nuestro multiplicador de Lagrange lambda utilizamos pk más 1. Nedelec de orden k y acá también k, me olvidé decir eso. Ok, entonces tenemos nuestro espacio discreto, tenemos nuestro problema discreto y también tenemos que se sigue satisfaciendo la condición if sub a nivel discreto, con lo cual también podemos irnos al problema reducido. Análogamente, ambos problemas son equivalentes, todo, ¿cierto? Es análogo. Y bueno, sí, lo que sí, hay una cosa importante que, claro, ahora el C sub H es esto. Recordemos que el C a nivel continuo era H0 ker inter H dip 0, ¿ok? Ahora C sub H a nivel discreto son las cosas que
claro, son Nedelec, que es un subespacio H-Ker, pero que son ortogonales a estos bichos, digamos, que son, ¿cierto? Estos son subespacios, son las continuas, porque está incluido en H1, en H01 de omega. La cosa es que de aquí yo no puedo obtener que esto tenga divergencia nula, porque si estoy hablando de Nedelec, no pegan bien las componentes normales. Entonces ya no puedo decir que el C sub H esté incluido en C. Y digamos, esto es lo que hace un poco la distinción a nivel discreto, que el C sub H no está incluido en C, con lo cual el acotamiento de esta C sub M, C sub F y el C que involucraba la suma de las dos, ya no lo voy a heredar, que es lo que uno generalmente hace. Entonces, aquí hay un punto clave. Bueno, por un momento me olvido de eso, simplemente les digo que este problema reducido, gracias a la condición INSUB, es equivalente al problema, digamos, ampliado, por decirlo, o completo. Ok, entonces, también utilizamos una estrategia de punto fijo, definimos un operador T sub D que ahora va de C sub H en C sub H, pero más o menos en la misma historia. Dado un BH gorro, ¿cierto? Encuentro, ¿cierto? Le asocio BH, donde BH es parte de la solución de este problema auxiliar, digamos, discreto. Y en la misma historia, tengo que probar, ¿cierto? Que T sub D tiene un único punto fijo, lo voy a hacer mediante el teorema del punto fijo de Pana. El análisis del problema es similar, pero aquí está el punto clave, no tengo la inclusión con C. Y eso quiere decir que no tengo los acotamientos que tenía antes. Tengo que hacerlo todo de nuevo. Y para poder hacer eso de nuevo, necesito pedir cuasi uniformidad de la malla. Y esa es la única contra, porque nos restringe un poco. Por ejemplo, si quisiéramos hacer a posteriori, ya se complica un poco el asunto, aunque hay gente que lo hace igual, aunque no sé, un poco se olvida, pero lo hace igual, pero claro, el hecho de que ya sea una malla, una triangulación cuasi uniforme, restringe. Ahora, ¿por qué necesito que la triangulación o la malla sea cuasi uniforme? Porque voy a necesitar utilizar ciertas desigualdades inversas, globales. Así que aquí metido dentro de estos acotamientos hay de ciertas desigualdades inversas, hay un operador por ahí que me lo salté también porque son varias cosas técnicas, y entonces me aparecen potencias negativas de H que compenso por ahí con otros H gracias a un operador, pero esa parte también, como es técnica, me la salté. Pero es por eso que se necesita la cuasi uniformidad, porque hay una desigualdad inversa metida aquí para demostrar estos acotamientos. Otra cosa importante es que el begorro lo pido en C más CH. Ustedes me pueden preguntar por qué. Porque claro, C y CH son cosas independientes ahora. Porque CH no está incluido en C. Pero lo que pasa es que lo voy a necesitar para probar después la parte de la estimación del error. Se necesita trabajar en C más CH. Entonces es algo que voy a necesitar posteriormente. No es algo, o sea, que la hayamos querido poner porque sí nomás, sino que tiene una lógica. Entonces, ya después de esto me doy cuenta que puedo probar de la misma manera como hice en la parte continua, ¿cierto? El acotamiento, siempre pidiendo cuasi uniformidad porque necesito el A, depende del C, y el C sabemos que para estar acotado necesita cuasi uniformidad de la malla. Por otro lado, también tenemos nuestros kernel discretos, que tampoco aquí podemos hacer el mismo juego que hacíamos a nivel continuo, pero no importa, porque igual, gracias a un trabajo que hay aquí, que también que es de Sergio, ¿cierto? Tenemos la condición IMSUB, está demostrado, y a su vez tenemos esta desigualdad que nos ayuda también en la demostración de la monotonía fuerte a nivel discreto. Entonces, también tenemos la monotonía fuerte, tenemos el corolario ese que también lo utilizamos para probar la Lipschitz continuidad ahora del operador T sub D. La condición IMSUB se hereda de esta condición IMSUB, todos resultados que aparecen en este artículo. Y después todo el análisis sigue tal cual, análogo. O sea, de nuevo tengo que probar, bueno, primero que nada que esté bien definido, que es lo que se hace acá, también se da una cuota de sigma h, y aquí lo clave es nuestro teorema abstracto, de nuevo, hacemos lo mismo, teorema abstracto. También tenemos que probar que T lleva una bola en una bola, lo mismo que antes, la misma historia, sale de acá, esto menor o igual que R, porque lo que, ¿cierto? Es lo que le estamos pidiendo ahí como hipótesis, entonces T lleva una bola en una bola. También probamos Lipschitz continuidad del operador T sub D. Y tenemos que probar,
¿cierto? Utilizar de nuevo, probar que una contracción, entonces nuevamente pedimos que todo este término sea menor que 1 y las cotas para UH y sigma H, ¿cierto? Son similares al caso continuo, simplemente que ahora estas cotas van a cambiar un poquito porque también dependen de estas constantes de acotamiento del C, que ahora sabemos que no son las mismas porque C sub H no está incluido en C, con lo cual van a variar un poquito, digamos, estas constantes de acotamiento, pero al fin y al cabo, salvo eso, lo demás es lo mismo. Y análogamente vuelvo a mi problema inicial, que es el que me interesa, mi inicial discreto, digamos, y como ambos problemas son equivalentes a nivel discreto también, recobro el multiplicador de Lagrange discreto y también lo puedo acotar gracias a la condición IMSU. Así que la parte discreta es tal cual. Y después, en cuanto al análisis de error a priori, también aquí ando rápido, quiero estimar el error obviamente, mi problema completo, el inicial con el que partí con todas mis variables. Y lo que hacemos primero es enfocarnos en el problema reducido. Probamos el acotamiento bajo una condición de los datos, que es esta. Que los datos sean suficientemente pequeños y obviamente tenemos que pedir cuasi uniformidad de la malla. Y el error de nuestra variable, el problema reducido, está acotado de esta manera, por distancia, digamos, a los respectivos espacios discretos. Y por último, también utilizando la condición IMSUB B sub m, también podemos probar que la norma de nuestro multiplicador de Lagrange también está acotado de esta manera en términos de distancia. Entonces ya juntando todos estos dos resultados, finalmente tengo el error completo, que finalmente queda acotado en términos de distancia. O sea, esta sería la estimación de SEA de mi problema inicial, digamos. Y después simplemente por las propiedades de todos los espacios discretos que estoy utilizando, ¿cierto? Puedo probar también orden de convergencia, el cual resulta óptimo. Obviamente pidiéndole mayor regularidad al U, al T, al sigma, a su divergencia, al B, qué sé yo, al KER. Tengo que pedirle mayor regularidad, pidiéndole mayor regularidad, puedo pedir, ¿cierto?, que la norma del error esté acotado de esta manera, dándome cuenta que el orden de convergencia es óptimo. Todo esto a partir de las propiedades digamos, de las propiedades de los espacios, digamos, de distancia de los espacios y a su vez de la estimación de SEA, gracias al teorema anterior. Y para las variables postprocesadas también, ¿cierto? A nivel continuo serían estas, a partir de las variables que calculé, a nivel discreto serían estas, las puedo recobrar sin problema. Y también tengo un corolario que me dice que, ¿cierto?, puedo obtener orden óptimo para estas variables postprocesadas en caso de que yo también las quiera calcular. ¿Ok? Entonces todo esto a partir de mis variables, de las variables que busqué en mi problema. Y resultados numéricos, van a aburrirlos más. Aquí tengo los errores de todas mis variables. Bueno, este es el orden, ¿cierto?, que se calcula, el orden de convergencia experimental. Hicimos un ejemplo, nu igual a 1, mu igual a 1, alfa igual a 1, el coeficiente por Heimer 10, rho igual a 1. ¿Y qué más? La integral sobre omega de la traza de sigma igual a 0 se incorporó agregando una fila y una columna en términos de ensayo numérico, porque recordemos que estamos en H0 div 6 quinto, entonces tenemos que incorporar, al final lo que hacemos es trabajar en HDIV completo, pero incorporar esa condición como vía una penalización. Entonces se mete dentro de las ecuaciones, digamos, dentro del sistema. Entonces ya utilizamos Newton, ¿cierto?, para resolver. Este es mi primer ejemplo, bueno, mi primer y único, porque en realidad por tiempo ya no puse más, ¿cierto? Tengo mi dominio P igual a 3, recordemos que P se movía entre 3 y 4, pero se consideró P igual a 3. Todas estas fuerzas externas se escogen de tal manera que U, P, V y lambda sean estas las soluciones. Entonces los calculamos de tal manera que U, P, V y lambda sean soluciones del problema. Y aquí tenemos una tabla donde tenemos los grados de libertad, tenemos las mallas, el número de iteraciones, ¿cierto? Con Newton, ¿cierto? Utilizamos aquí el grado polinomial más bajo porque al ser ensayos numéricos tridimensionales ya hay que esperar bastante para obtener resultados, y me doy cuenta que todos los órdenes de convergencia, digamos, son los esperados, que es 1. ¿Vale? Una cosa importante que
A ver, ¿dónde está? Acuérdense que el T era una traslación del gradiente, así que como que en realidad es lógico que más o menos me den los mismos valores. No es que esté mala la tabla, sino que es porque son, acuérdense que uno es la traslación del otro nomás. Ok. Entonces, todos mis errores dan, finalmente la tabla demuestra que están dando órdenes óptimos, que son los esperados, y una última tabla donde hicimos variar un poco los nu, los alfa, los coeficientes de Forkheimer para ver qué pasaba con el número de iteraciones, también en relación a ir achicando las mallas, y por ejemplo, cuando hicimos variar el alfa, como que vimos que en realidad se mantuvo constante el número de iteraciones, no hubo un mayor cambio. Sin embargo, por ejemplo, acá cuando vamos achicando el nu, va creciendo, ¿cierto? El número de iteraciones de Newton, lo cual también es esperable, ¿cierto? A medida que la malla también va siendo más pequeña. Y también aquí fuimos variando los coeficientes de Forkheimer y también observamos que van aumentando el número de iteraciones, aunque siempre hubieron un número de iteraciones razonables, nunca se disparó a 100 como lo que uno ve por lo general cuando trabaja con Navier-Stokes. Al no haber estos coeficientes de fricción ni nada de eso, como que Navier-Stokes a veces se dispara y ya sobrepasa las 100 iteraciones y la cosa no converge nunca. Pero aquí anduvimos, probamos, hicimos todas las pruebas que pudimos hacer y anduvo todo súper bien. Y aquí uno que otro dibujito, ¿cierto? Un poco de UH, una componente de la traslación del gradiente, módulo de sigma H, ¿cierto? Un poco mirar un poco los dibujitos, digamos. Y bueno, la bibliografía más importante es, bueno, el trabajo que les conté ahora, como les digo, es una tesis de Lady. Y ya, la verdad que ya lo enviamos a publicar y ya está aceptado, así que igual estamos re contentos. Así que ya estaría el trabajo aceptado. Y por otra parte, bueno, en este paper nosotros vimos el análisis continuo del problema de Brinkman-Forkheimer acoplado con Maxwell, pero no hay más que el análisis continuo. Por otra parte, claro, para la parte de Maxwell nos basamos en el trabajo con Carlos y con Ricardo, a la vez que de Dominique también Chotzó. Y en estos otros trabajos nos ayudaron para la parte de Brinkman-Forkheimer y bueno, el libro Peter Monk, que para la parte de Maxwell sabemos que igual es importante. Y les doy las gracias por su atención. Gracias, Jessica, por esta charla súper súper interesante. Bueno, momento para preguntas, comentarios. Y yo puedo comenzar con un par, Jessica. Una curiosidad más bien. El Dime, P en este tipo de modelos, ¿qué es lo que representa? el El P, P del espacio del LP. No la espérate, presión, sino el, no, el no la índice P presión. este que está entre 3 y 4. Hoy ahí en esta parte yo creo que el que sabe mejor es Sergio. La verdad que no sé, no te sé decir bien físicamente qué representa esa variable P. No sé si Ah, Lady, porque Lady me... ¿Estás por ahí? No, no sé. La verdad que no te sé decir bien. porque sí es interesante un poco la restricción, además porque, o sea, en Mm. principio los espacios son súper sofisticados, ¿no? Esta divergencia en 6/5 y demás, entonces no sé si el P este te da te podría dar, no sé, o sea, si como dijiste que se podría ampliar el intervalo en el cual le consideras, no sé si esto te permitiría coger unos espacios un poco menos complejos, digamos, o no tanto, digo, por ejemplo, no tener una divergencia en H a la 6/5, sino, no sé, algo más, no. Mira, fíjate que no sé bien porque igual al estar ese término que involucra al F, digamos, eso igual complica todo, ¿ah? Claro. Así que en realidad igual yo creo que hay que trabajar con estos espacios de Banach medio raros, o sea, no trabajar con espacios de Hilbert. Ahora, en términos de Brinkman-Forkheimer, no había muchas cosas hechas. O sea, el análisis, como te digo, nosotros lo sacamos de un trabajo que tenía previamente Sergio. Por eso te digo que Sergio es el Ya. experto en Brinkman-Forkheimer. Faltó que estuviera. Porque él se maneja mucho más en términos de la parte física.
Pero, Ya. claro, lo que él me comentaba es que todos los trabajos que él vio, el P o lo toman 3 o lo toman 4 o algo intermedio, pero no toman cosas fuera. Con lo cual nos restringimos a ese intervalo nomás. Ok. Ah, Parece que y otra pregunta, ¿qué tan difícil resulta construir o sea, hacer la aproximación numérica cuando tienes un espacio así tan complejo? No, digo, Galerkin, es más una curiosidad, digo, ¿no es cierto? Si tienes H01 o L2, pues, es como más lo usual, digamos. Pero si tienes que hacer una aproximación en un espacio así tan complicado, qué tan accesibles son los elementos? El análisis es igual, más complejo, me imagino. tú dices en términos computacional. Sí, sí, bueno, también un poco numéricos, pero sobre todo así computacionales, digo, la aproximación en dimensión finita es igual Sí, o manejable, sea, digamos, o en términos de hacer ensayos numéricos, la parte de integración y todo, tú utilizas los mismos espacios, porque, por ejemplo, los Rabiar Tomás, que si bien están ya. definidos en principio para espacio de Hilbert, igual están incluidos en este espacio H16 quinto, ¿cachai? Entonces te Ah, ok. sirven Ok, ok, y ok, ok, tú, ok. tú haces las integrales común y corriente. Y quizás lo que interfiere sí es cuando tú quieres calcular los errores, que tiene que ser Ya. en normas adecuadas, ¿cachai? En normas H16 quinto. Entonces ahí, Exacto, exacto. Entonces, esa es un poco mi duda, o sea, qué tan fácil es hacer esas desigualdades y esto. no, pero tampoco es algo tan complejo, simplemente que tienes que poner, claro, tienes que cambiar la norma L2 por la norma 16 quintos, pero no, tampoco una gran complicación. Pero eso es como lo Ya, único que sería un poco más distinto, digamos, porque lo demás, ya, tú ok. haces tu matriz tal cual, no pasa nada. Sí. Y bueno, yo una última, en términos ya más computacionales, ¿esto lo hicieron en algún software así o tocó programar from the scratch? No creo. No, con FreeFEM. En freehand. Lady ahí lo trabajó Ok. con Sergio, porque justo en el Magíster tenemos un curso que se llama, tienen dos cursos uno que se llama cálculo científico, que es algo como bien general, donde lo introducen a MATLAB, pero hay otro curso que se llama cálculo científico. Ya, Y ahí ya le explican más de lleno hacer programación y en particular utilizar FreeFEM o algunas otras herramientas. Y entonces como, bueno, con Lady empezamos, ya teníamos claro lo que queríamos trabajar con Sergio, entonces aprovechamos el curso para que ahí empezara a trabajar digamos, toda la parte computacional. claro, porque, o sea, Entonces, sí, entiendo que una de las complicaciones básicas cuando trabajas con Maxwell en este tipo de cosas es que no puedes hacer R2, o sea, es en tridimensional o nada, básicamente. Por eso me imagino que el tamaño de los sistemas es gigante, entonces sí. sí, ¿Cómo cuánto tiempo? Demanda mucho tiempo resolver este sistema? Pues es un sistema acoplado, así como pesado, ¿no? sí. Lady, ayúdame, pero son como un par de días, ¿cierto? Claro, me imaginé. Sí, fue muy pesado. También depende del el número el número que se le dé a los coeficientes. Claro, claro. Y Sigue, perdón, sigue, perdón. respecto No, a lo sí. que significa P, mi computador estaba algo lento. Es como que el potencial de inercia, ese P puede variar Ah, hasta ok. incluso 6 y mínimo como 2, pero a nivel se ve mejor entre 3 y 4. Ok, perfecto. Sí, chévere. Sí, un poco porque también esos parámetros, por ejemplo, en el tipo de materiales que nosotros estábamos simulando, te dan ese tipo de propiedades físicas y a veces uno quisiera no tenerlos, pero toca restringirse, Claro. un poco también por esa es- Una última pregunta, Jessy. Sí, ¿Qué es esta crítica? ¿No es cierto? Que he conversado también con el Paul cuando ya tuvo que irse, pero cuando haces las aproximaciones de este tipo de mix o con el pseudoestrés, casi siempre lo que resulta que aumentas ecuaciones a los sistemas originales. Entonces, sí. un poco ya desde la experiencia numérica, un poco computacional, sí compensa el tener otras ecuaciones versus no tenerlas, digamos, al momento de resolver el problema versus las ventajas que tienes en el análisis. Entonces, O es sea, una bueno, pregunta un poco más filosófica, digamos, un poco así, ¿no? claro, una cosa, porque uno, claro, puede irse a las formulaciones clásicas, que son las primales, ¿cierto? Donde tú no introduces más variables
Y claro, tiene la ventaja que probablemente tiene menos, digamos, incógnitas, pero por otro lado, cuando, digamos, incorpora, digamos, otra variable, llega a un problema mixto donde en realidad igual puedes recobrar estas variables, porque por ejemplo, cuando tú utilizas, no sé, por ejemplo, para el laplaciano, el esquema clásico, tú encuentras U, pero para poder encontrar su gradiente tienes que derivar finalmente este Claro, U, ¿cachai? claro. En Sí, cambio, sí. cuando tú haces un esquema mixto, no, porque lo recobra a partir de las variables que encontraste sin necesidad de estar derivando ni nada, sino que a partir de las mismas variables, entonces cada método tiene sus pros y sus contras, creo yo. Claro. Ahora, Entonces, un poco en mi experiencia para este tipo de problemas acoplados re complejos, las formulaciones mixtas ayudan un montón, sobre todo en el análisis, pero sí ayudan. Pero eso es un poco mi cosa, si es que han pensado alguna vez en hacer una comparación, digamos, eh, vis a vis, digamos, solamente la U, versus las dos computacionalmente, si es que hay mucho peso o no, si es que hay esas diferencias computacionales son muy grandes o no tanto, eso es un poco la duda en realidad. la verdad que nunca hemos hecho una comparación así claro, haber programado quizá el primal, Ya, eh, no lo hemos hecho, así como para ver cuál anda más rápido, ese tipo de cosas. ok. No, pero claro, o sea, lo que yo veo es que a veces algunas cosas te compensan en el análisis, pero son probablemente un poco más lentas a la hora de la parte computacional. Claro. Digamos, es como que en algún momento algo te va, o sea, uno puede andar mejor en una cosa y el otro andar peor en esto, pero compensa por otro lado. Siempre es como una compensación O sea, la en algún ventaja del momento. postprocesamiento, eso sí es, eso realmente es una ventaja medio imbatible en este caso. Chévere, gracias, Jessica. No sé si hay otros comentarios o preguntas. Yo tengo solo una pequeña duda, no sé si no me quedó Sigue, claro Sofi. algo. Sí. Sigue, sí. Hola, Jessica. Hola. Solo una duda. Cuando estaban en el sistema, como ese sistema reducido, bueno, no reducido, sino el equivalente, Sí, entonces tenías la velocidad y luego se dieron cuenta que la velocidad estaba también en H01 y luego pudieron regresar a L6, ¿verdad? sí, sí. Ya, pero al inicio estaba en L2. Eh, O sea, ¿desde dónde partían para luego llegar a L6? Solo esa duda no entendí bien. es que lo que pasa, bueno, si está en L6 está en L2, porque L6 Ya, está incluido en L2. ya, claro, Eh, pero no estaba al inicio en L6, o sea, aquí fueron está. H1 para luego volver a L6, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando partimos integrando, ¿cierto?, contra las funciones test, aparecieron ciertas ecuaciones asociadas por Jaime, pero no dijimos cuáles eran los espacios porque íbamos a hacer un poco de análisis para ver cuáles eran los espacios y la verdad que los términos que mandan son los de Maxwell, Ya, porque ahí siempre es más complejo el análisis. Entonces partimos analizando el término de Maxwell y me fui dando cuenta que, bueno, si aplicamos Holder y vamos acotando, ¿cierto? El B, digamos, el campo magnético está en C, porque tiene divergencia nula, porque se buscan a chequear, y entonces, gracias a todas estas inclusiones que están acá, tenemos este acotamiento. Por otro lado, también para cualquier T que esté en este intervalo, tenemos este acotamiento. En particular, aquí hacemos holder, ¿cierto? De manera conveniente, este delta estrella es conjugado de tal manera que, bueno, aquí un medio más 1 partido por 3 más delta, más 1 partido por 6 menos delta estrella, te dé 1. Así se calculan el delta y el delta estrella. Bueno, el delta estrella más bien, porque el delta estrella se calcula a partir del delta. Entonces, claro, esto está acotado de esta manera gracias a esto, a que B está en C y tenemos toda esta pila de inclusiones. Y este se acota por este de esta manera gracias a esta desigualdad. Entonces, finalmente vimos que si pedimos que B esté en el E6, que B esté en el espacio C y que D esté en HQR, toda esta integral es finita. O sea, está ya, bien definida. ¿Cachai? Entonces, fue a partir del análisis que nos fuimos dando cuenta dónde teníamos que buscar las variables. Y a partir de eso empezamos a jugar. Dijimos, ya, pero si B está en el E6, entonces, ¿qué pasa con estos términos? ¿Están bien definidos? Sí.
estaban bien definidos, igual son integrales finitas, ya, pero si U y B están en L6, ¿dónde tienen que estar las divergencias? Bueno, para que estas integrales sean finitas, tienen que estar en el L6 quinto. Y así hicimos un proceso, ¿cachai? Para ir viendo dónde finalmente teníamos que ir buscando las variables y llegamos a concluir que esos eran los espacios correctos. Ya, listo. Chévere, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, comentarios. Pues, si no es el caso, entonces, Jessica, muchísimas gracias nuevamente por esta charla recompleta, súper interesante. Creo que hay margen para seguir colaborando. Me Sí, por comprometo a supuesto. continuar nuestra colaboración. Y bueno, dentro de poco ya vamos a poner la charla y también los contactos de Jessica por si alguien quisiera contactarla en la página web. Muchísimas gracias a todos por participar. Jessica, nuevamente muchísimas gracias por tu charla. Como siempre digo a todos nuestros invitados, y bueno, en particular a ustedes que aparte ya son amigos, no solamente invitados. Las puertas del Modemad están siempre abiertas virtual y sobre todo presencialmente. Ojalá algún rato los podamos tener por acá. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos también por estar hasta el final. Listo, gracias. Una buena tarde. Nos vemos en las próximas ediciones del Igual, que seminario. estén bien. Adiós. Chao, gracias. Cuídense. Muchas gracias. Chao. Chao.